El pozo superprofundo de Kola nunca tuvo como objetivo ser una puerta a nada. Comenzó como un proyecto científico en la Unión Soviética, una misión para perforar la corteza terrestre lo más profundamente posible. Querían estudiar lo que yacía debajo, ampliar los límites de la geología y quizás incluso acercarse al manto terrestre. Sin embargo, lo que encontraron inquietó incluso a los científicos más escépticos. La perforación comenzó en la década de 1970 en una zona remota de la península rusa de Kola. A medida que profundizaban, las cosas se volvían más extrañas. Al principio, la perforación alcanzó temperaturas mucho más altas de lo esperado, casi 175 grados Celsius a unos 12 kilómetros de profundidad. La roca debería haber sido sólida a esa profundidad, pero se comportaba de forma extraña, casi como si algo se moviera bajo la superficie. Entonces llegaron los ruidos. Durante una de las fases de perforación profunda, los trabajadores reportaron haber escuchado sonidos extraños provenientes del pozo. Al principio lo descartaron como ruido de equipo o actividad sísmica, pero a medida que perforaban se volvían más fuertes. Los sonidos no se parecían a los gemidos habituales de la roca al moverse ni a los temblores subterráneos. Eran diferentes, eran voces, resonantes, distantes, casi humanas, pero distorsionadas y antinaturales. Se tomaron grabaciones. Quienes los escucharon lo describieron como una mezcla abrumadora de lamentos y gritos desesperados. Algunos se negaron a trabajar en el proyecto después de eso. Dijeron que sentían como si el suelo bajo sus pies estuviera vivo, como si algo los observara desde abajo. Los rumores se extendieron rápidamente. Se susurraba que los científicos habían llegado al borde mismo del infierno, que casi habían logrado abrirse paso y dejar escapar algo. Los informes oficiales descartaron los sonidos como fenómenos geológicos, resultado de cambios de presión o fracturas de rocas. Pero esas explicaciones no convencieron a todos. Si eso fuera cierto, ¿por qué algunos ingenieros se negaron a hablar de lo que habían escuchado? ¿Por qué hubo recortes repentinos de financiación y secretismo en torno a las últimas fases del proyecto? Finalmente, el pozo fue sellado. El proyecto se abandonó, alegando dificultades técnicas y calor excesivo. Algunos dicen que fue porque las brocas se rompían constantemente. Otros creen que fue porque encontraron algo que nadie debía encontrar. Bajo las pirámides de Egipto, un mundo oculto se extiende bajo la arena. Los arqueólogos han cartografiado tumbas, cámaras funerarias y pasadizos excavados hace miles de años, pero algunos túneles desafían toda explicación. No conectan con tumbas, templos ni cámaras del tesoro. Simplemente no conducen a ninguna parte. Uno de estos túneles fue descubierto bajo la pirámide de Miserinos en Giza. Se extiende cientos de metros, con paredes lisas y trazado deliberado, pero conduce a un callejón sin salida. No hay artefactos, inscripciones ni indicios de por qué se excavó. Otro se encuentra bajo la Gran Pirámide, un pasadizo casi perfectamente recto sellado por ambos extremos. Los intentos de introducir cámaras robóticas en el interior se han topado con fallos técnicos y averías inexplicables. ¿Quién construyó estos túneles y con qué propósito? Algunos teóricos creen que eran rutas de escape, otros dicen que ocultaban algo que nunca se pretendía descubrir. Pero aquí está la verdadera pregunta. ¿Por qué se sellaron tan deliberadamente? Casi como si alguien quisiera asegurarse de que lo que hubiera dentro nunca saliera a la luz. Por si fuera poco, se han encontrado túneles similares en todo el mundo, en lugares donde las civilizaciones antiguas supuestamente no tuvieron contacto, y esto nos lleva a Turquía, donde una ciudad subterránea fue descubierta completamente por accidente. Un hombre en Turquía estaba renovando su casa cuando derribó una pared en el sótano. En lugar de ladrillos y cemento, encontró un oscuro pasadizo que se extendía mucho más allá de su propiedad. Al principio asumió que era un antiguo almacén, pero al adentrarse se dio cuenta de que no era solo una habitación, sino una ciudad entera enterrada bajo tierra. Derinkuyu es una de las ciudades subterráneas más grandes jamás descubiertas. Tiene múltiples niveles que se extienden a más de 60 metros de profundidad, con pozos de ventilación, pozos de agua y enormes puertas de piedra diseñadas para sellar secciones enteras. Miles de personas podrían haber vivido allí durante meses, quizás años, sin necesidad de salir a la superficie. Pero ¿por qué una civilización entera elegiría desaparecer bajo tierra? Las teorías abarcan desde guerras antiguas hasta desastres catastróficos, pero algunos detalles no cuadran. Los túneles están cortados con demasiada precisión, la circulación del aire es demasiado avanzada para un simple escondite. Algunas cámaras parecen haber sido construidas para algo más que para vivir, espacios demasiado grandes para la comodidad, escaleras que no llevan a ninguna parte, puertas que sellan secciones que parecen vacías. ¿De qué se escondían realmente? ¿Y por qué esta ciudad subterránea se asemeja a los extraños y olvidados túneles bajo las pirámides? Tal vez haya una conexión, una perdida bajo siglos de piedra y secretismo. Y hablando de cosas que no deberían existir, vayamos a Texas, donde un muro enterrado ha desconcertado a los científicos durante años.
Bajo el suelo de Rockwall, Texas, se hizo un descubrimiento inexistente. En el siglo XIX, unos trabajadores que excavaban un pozo encontraron algo sólido, enormes bloques de piedra apilados ordenadamente que se hundían profundamente en la tierra. Al principio pensaron que se trataba de las ruinas de un antiguo fuerte, pero a medida que continuaban excavando, la estructura no se detuvo. Se hizo más profunda y más ancha, formando lo que parecía un enorme muro enterrado. La formación está formada por enormes piedras, algunas de varios cientos de kilogramos, encajadas con una precisión inquietante. Algunos de estos bloques parecen grabados o marcas de herramientas, como si hubieran sido moldeados por manos humanas. Pero aquí es donde las cosas se ponen extrañas. Los geólogos dicen que la roca es natural, supuestamente formada hace más de 100 millones de años. Si eso es cierto, ¿cómo lograron estas piedras alinearse tan perfectamente? ¿Y por qué se extiende kilómetros bajo tierra? Algunos creen que es obra de una antigua civilización olvidada. Otros insisten en que es un fenómeno natural, una rareza de la naturaleza extrañamente simétrica. Pero también hay quienes susurran que hay algo más en juego, que estamos ante la evidencia de una historia perdida que nunca se suponía que debiéramos descubrir. Y hablando de historia perdida, vayamos al océano, donde se descubrió un continente hundido completo bajo Nueva Zelanda. Durante siglos se creyó que Nueva Zelanda no era más que una serie de islas en el Pacífico. Eso cambió cuando los científicos comenzaron a cartografiar el lecho oceánico y descubrieron algo asombroso. Bajo las olas, con una extensión de casi 5 millones de kilómetros cuadrados, se encontraba una masa continental hundida. La llamaron Sealandia. A diferencia de la Atlántida, no se trataba de un mito ni de una leyenda. La masa continental es real. Sus montañas y valles ahora se encuentran sumergidos kilómetros bajo la superficie del océano. ¿Qué es aún más extraño? Este continente estuvo a flote hace millones de años, lo que significa que alguna vez pudo haber albergado vida. La idea de que una masa continental entera, casi del tamaño de la India, pudiera hundirse y quedar completamente olvidada por la historia es inquietante. Si hubiera habido civilizaciones en Sealandia, sus ruinas estarían ahora ocultas en las profundidades del lecho oceánico. ¿Qué estructuras podrían estar enterradas allí? ¿Qué artefactos aún no se han descubierto? Es un misterio sin resolver y con gran parte de Sealandia inaccesible, es posible que nunca sepamos qué secretos se esconden bajo tierra. Pero pasemos de los continentes perdidos a algo aún más extraño. Huellas en el desierto de Nevada que parecen haber sido dejadas antes de que se supusiera que los humanos existían. En una zona remota de Nevada se han encontrado huellas inconexas. Parecen humanas, con huellas claras de dedos y talones, pero tienen millones de años, mucho antes de que se supusiera la existencia de los humanos modernos. Aún más extraño, algunas parecen llevar zapatos. Uno de los ejemplos más famosos es una huella fosilizada encontrada en roca con más de 300 millones de años de antigüedad. La huella tiene la forma de una suela de zapato moderna, con un dibujo distintivo. ¿Cómo es posible? Los humanos ni siquiera eran un concepto en ese momento de la historia de la Tierra. Entonces, ¿quién o qué dejó estas huellas? Los geólogos han intentado explicarlas como formaciones naturales inusuales, pero los patrones son demasiado precisos, demasiado deliberados. Si realmente son huellas, reescribirían todo lo que sabemos sobre la historia. ¿Podrían pertenecer a una especie prehistórica desconocida? ¿O es evidencia de algo aún más inquietante? ¿Que alguien o algo caminó por este planeta mucho antes que nosotros? Desde muros imposibles hasta continentes hundidos y huellas que no deberían existir, estos descubrimientos desafían todo lo que creíamos saber, pero cuanto más excavamos, más se resiste el pasado a permanecer enterrado. El desierto de Atacama, en Chile, es uno de los lugares más áridos de la Tierra, un páramo yermo donde la lluvia escasea y la vida lucha por sobrevivir. Pero enterrado bajo su superficie agrietada se ha descubierto algo profundamente inquietante, un antiguo cementerio sin igual. Los arqueólogos esperaban encontrar tumbas sencillas como las que dejaron las civilizaciones tempranas. En cambio, descubrieron cráneos alargados, restos retorcidos y posiciones funerarias que no se correspondían con ninguna práctica cultural conocida. Algunos cuerpos parecían contorsionados, como si hubieran muerto en agonía, otros estaban dispuestos en patrones inexplicables. Aún más extraño, el suelo mismo parecía diferente. Las leyendas locales advertían que este lugar estaba maldito y que quienes lo perturbaran sufrirían. Los investigadores que pasaron mucho tiempo cerca del lugar reportaron extraños dolores de cabeza, mareos e incluso alucinaciones. Los instrumentos funcionaron mal, las lecturas de radiación eran más altas de lo normal, pero no había indicios de una fuente natural. Algunos creen que este era un cementerio ritual, un lugar donde se dejaba a los muertos para apaciguar algo o a alguien. Otros sugieren que era una antigua zona de cuarentena donde se dejaba morir a los enfermos. Pero la verdadera pregunta es, ¿por qué fue enterrado tan deliberadamente? ¿Quién o qué nunca se suponía que se encontraría aquí?
Comenzó como una excavación rutinaria. Científicos buscaban muestras de suelo en un campo remoto, pero a 1 metro de profundidad, sus palas encontraron algo inesperado: filas y filas de extraños bultos apretados. Al principio pensaron que se trataba de desechos viejos, pero cuanto más cavaban, más claro se volvía. No eran sacos comunes. Algunos parecían rotos, revelando algo inquietante en su interior. Creo que pueden adivinar qué podría haber dentro, pero ¿quién los enterró aquí y por qué? Dejen sus teorías en los comentarios. En las profundidades de las minas de Sudáfrica se desenterró algo inexplicable: esferas metálicas de formas perfectas, algunas con surcos tallados a su alrededor, enterradas en roca de más de 2.800 millones de años. Estas pequeñas esferas lisas, ahora llamadas esferas de Klerksdorp, están compuestas de una misteriosa sustancia metálica muy diferente de la roca circundante. Algunas son huecas, mientras que otras están llenas de un mineral desconocido. Lo más inquietante, su simetría casi perfecta, algo que la naturaleza rara vez produce por sí sola. Los científicos han intentado explicarlas como formaciones naturales, posiblemente resultado de procesos volcánicos o concreción mineral. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué algunas de estas esferas tienen ranuras precisas y paralelas grabadas en su superficie, como si alguien o algo las hubiera tallado deliberadamente? La idea del diseño inteligente es inquietante porque la capa de roca donde se encontraron data de miles de millones de años, mucho antes de los humanos, mucho antes incluso de las formas de vida más primitivas conocidas. Este descubrimiento dio lugar a teorías que abarcan desde antiguas civilizaciones avanzadas hasta objetos dejados por una especie desconocida. Algunos incluso especulan que podrían ser restos de una tecnología perdida, algo tan antiguo que todo rastro de sus creadores ha sido borrado de la historia. Las esferas permanecen encerradas en colecciones de museos e instalaciones de investigación, pero su existencia plantea una pregunta inquietante: ¿somos realmente la primera especie inteligente en caminar sobre este planeta? Si algo así se encontró en las profundidades del subsuelo, ¿qué podría estar esperándonos bajo el océano? Esto nos lleva a las aguas de la costa de Portugal, donde los buzos se toparon con algo imposible: una pirámide submarina. Las Azores, un archipiélago aislado en medio del océano Atlántico, han estado rodeadas de leyendas desde hace mucho tiempo. Algunos afirman que alguna vez formaron parte de la Atlántida, una civilización perdida engullida por el mar. Pero en 2013 se descubrió algo que convirtió el mito en misterio: una enorme estructura piramidal que descansa sobre el fondo del océano, entre las islas de São Miguel y Terceira. Un marinero local la detectó por primera vez mediante un sonar. La forma era inconfundible: una pirámide de 4 lados con su cima a casi 40 metros bajo la superficie. Parecía demasiado perfecta para ser una formación natural. Cuando los investigadores la investigaron, descubrieron que la base de la pirámide cubría un área mayor que un campo de fútbol. Los ángulos eran agudos, la estructura precisa, como si hubiera sido construida deliberadamente. Aquí es donde las cosas se ponen aún más extrañas. Los registros históricos sugieren que las Azores estuvieron deshabitadas hasta el siglo XV, cuando llegaron los primeros exploradores portugueses. Si eso es cierto, ¿quién construyó la pirámide? Algunos teóricos creen que podrían ser los restos de una civilización prehistórica, una que existió antes de que el nivel del mar subiera y se tragara masas de tierra enteras. Otros sugieren que podría estar relacionada con Sealandia, el continente perdido enterrado bajo las aguas de Nueva Zelanda. Pero hay otra posibilidad: ¿y si la pirámide no es antigua en absoluto? Algunos informes sugieren que su superficie es demasiado lisa, demasiado bien conservada, lo que lleva a la especulación de que podría ser algo completamente distinto: una base, un faro, algo que nunca se supuso que se encontrara. Si el océano aún esconde estructuras como esta, ¿qué más podría estar enterrado bajo las olas, esperando a que alguien excave un poco más profundo? Un extraño objeto fue encontrado cerca de Olancha, California, en 1961, algo que parecía ser un dispositivo manufacturado encapsulado en roca. 3 recolectores de rocas en busca de geodas abrieron una y descubrieron lo que parecía ser una bujía enterrada en su interior. El artefacto, ahora llamado artefacto Coso, tenía un núcleo metálico, una carcasa similar a la cerámica y una forma hexagonal, características que se asemejan mucho a una bujía moderna. Pero había un gran problema: se estimaba que la roca en la que se encontró tenía al menos 500.000 años de antigüedad. Si esa datación es correcta, significa que este objeto fue enterrado mucho antes de que los humanos tuvieran tecnología conocida, antes de la civilización misma. ¿Cómo pudo un objeto creado por el hombre acabar dentro de una roca antigua? Algunos argumentan que la datación era errónea, que la roca pudo haberse formado alrededor del objeto debido a procesos naturales. Pero incluso esa explicación plantea interrogantes. ¿Cómo pudo algo tan preciso y artificial incrustarse en una piedra sólida? Otros sugieren una posibilidad más inquietante: que el artefacto Coso sea evidencia de una civilización avanzada que existió mucho antes de la historia escrita. Una especie que pudo haber alcanzado un auge tecnológico solo para ser exterminada por el tiempo, un desastre o algo desconocido. Y luego existe una teoría aún más descabellada: ¿qué pasaría si el objeto no fue creado por nosotros?
¿Podría ser un remanente de algo o de alguien más? El artefacto Coso sigue siendo uno de los descubrimientos más controvertidos de la arqueología. Ha desaparecido de la vista pública, con algunos afirmando que fue extraviado, mientras que otros sugieren que fue ocultado a propósito. ¿Se trata de un objeto antiguo fuera de lugar, un engaño elaborado o una prueba de que la historia es mucho más compleja de lo que creemos? Si objetos como este pueden permanecer enterrados durante medio millón de años, ¿qué más nos espera? Y esto nos lleva a otro hallazgo misterioso, uno hecho de oro puro y con la forma de algo que no debería haber existido hace 1500 años. Enterradas bajo las selvas de Colombia, arqueólogos descubrieron pequeñas figurillas de oro nunca antes vistas. Estas antiguas reliquias, parte del tesoro quimbaya, fueron elaboradas hace unos 1500 años por la civilización quimbaya. La mayoría de sus artefactos se asemejaban a animales, personas y deidades, características típicas de una cultura antigua, pero entre ellos se encontraban algunos objetos que resultaban inquietantemente familiares a la mirada moderna. Estas pequeñas figuras doradas tenían formas aerodinámicas, colas, alas y estabilizadores verticales. Algunas tenían cuerpos en forma de delta, como los aviones de combate modernos. Otros tenían rasgos curvos y aerodinámicos que parecían diseñados para volar. Al principio, los expertos asumieron que eran aves o insectos estilizados, hasta que los modelistas construyeron versiones a escala y descubrieron que podían volar. Con las proporciones adecuadas, las réplicas de estos artefactos se convirtieron en modelos aerodinámicos funcionales, algo que debería haber sido imposible para una civilización antigua sin conocimiento conocido del vuelo. Entonces, ¿qué eran exactamente estos objetos? Algunos creen que eran representaciones simbólicas de criaturas míticas. Otros piensan que podrían ser evidencia de que el pueblo quimbaya tenía conocimiento de la aerodinámica mucho antes de que se construyera el primer avión. Pero también existe la teoría de que no se trata de representaciones, sino de modelos de algo real. ¿Acaso estos objetos dorados se basaban en máquinas voladoras reales que alguna vez sobrevolaron las selvas de Sudamérica? La arqueología convencional descarta esta idea, pero el parecido es innegable. ¿Se inspiraron los quimbayas en algo que vieron en el cielo o simplemente crearon objetos que coincidentemente se asemejan a aeronaves modernas? Si la respuesta es la primera, la verdadera pregunta es ¿quién o qué pilotaba esas máquinas? En 1974, un grupo de agricultores de la provincia china de Shanxi cavaba un pozo cuando se toparon con algo sólido. Al principio pensaron que era solo otra roca, hasta que retiraron más tierra y vieron un rostro que los miraba fijamente, un rostro de arcilla endurecida, congelado en el tiempo. No tenían ni idea de que acababan de tropezar con uno de los mayores descubrimientos arqueológicos de la historia, el ejército de terracota. Lo que yacía bajo sus pies era mucho más que una simple colección de estatuas. A medida que llegaban los equipos de excavación, descubrieron miles de guerreros de tamaño natural, cada uno único, con expresiones faciales, armaduras y armas diferentes. Los soldados formaban una formación protegiendo algo o a alguien. Pronto los investigadores se dieron cuenta de que custodiaban la tumba del primer emperador de China, Qin Shi Huang. Pero había algo inquietante en el lugar. Cuanto más excavaban, más se daban cuenta de que la tumba misma permanecía intacta. Textos antiguos advertían que la cámara funeraria del emperador contenía ríos de mercurio, trampas diseñadas para matar intrusos y secretos que nunca se suponía que debían ser descubiertos. El gobierno chino, tomando en serio estas advertencias, decidió no abrir la tumba, dejando su contenido oculto bajo tierra. Hasta el día de hoy nadie sabe qué yace realmente en su interior. ¿Podría haber algo más que los restos de un emperador bajo la superficie? Algunos creen que en las profundidades de la tumba, cámaras intactas albergan artefactos desconocidos, conocimiento perdido o algo aún más extraño. El misterio persiste y el lugar de descanso final del emperador sigue guardando sus secretos, como lo ha hecho durante más de 2000 años, y aunque algunos descubrimientos son demasiado peligrosos para explorar, otros se han preservado de forma natural, ocultos bajo el agua durante decenas de miles de años. Frente a la costa de Alabama se descubrió bajo las olas un bosque antiguo, preservado durante 60.000 años. Oculto bajo el lecho marino, había permanecido intacto desde la última edad de hielo, una época en la que esta parte del océano era tierra firme. No fue hasta que un huracán agitó el lecho marino que los buzos pudieron vislumbrar lo que yacía debajo. Lo que encontraron fue impresionante. Enormes cipreses con sus troncos aún intactos, su madera tan bien conservada que al cortarla aún desprendía el aroma de la savia fresca. No se trataba de madera flotante, sino de un bosque prehistórico completamente preservado, con raíces, troncos y tocones, tal como eran hace miles de años.
Los científicos creen que el bosque estaba enterrado bajo sedimentos y protegido de la descomposición solo para ser revelado ahora debido a las corrientes oceánicas cambiantes. Pero aquí es donde las cosas se ponen inquietantes. Los árboles no son solo fósiles muertos, están repletos de vida. Especies extrañas y desconocidas de criaturas marinas han hecho del bosque sumergido su hogar, algunas de las cuales nunca antes se habían visto. ¿Podría este paisaje hundido albergar algo más que árboles antiguos? ¿Qué más podría estar acechando en un lugar que ha estado sellado durante tanto tiempo? Un mundo perdido, oculto durante milenios, repentinamente expuesto por primera vez en la historia de la humanidad. Pero algunas cosas que fueron enterradas deberían permanecer enterradas, como los restos momificados encontrados en las profundidades de la ciudad de Guanajuato. En el centro de México, bajo la ciudad de Guanajuato, yace una cripta llena de cuerpos que nunca debieron ser desenterrados. En el siglo XIX, un brote de cólera azotó la región y los cuerpos tuvieron que ser enterrados rápidamente. Pero años después, algo aterrador ocurrió. Cuando los trabajadores comenzaron a exhumar tumbas, descubrieron que los cadáveres no se estaban descomponiendo. Lo que descubrieron fue espeluznante. Los cuerpos de las momias estaban sorprendentemente bien conservados, con la piel seca y correosa y sus rasgos paralizados en expresiones de terror. Algunos cadáveres tenían la boca retorcida, los ojos muy abiertos y las extremidades contorsionadas, como si hubieran muerto con un dolor inimaginable. Pero la teoría más inquietante, algunas podrían haber sido enterradas vivas. Este descubrimiento dio lugar a la creación del Museo de las Momias, un museo dedicado a las momias de Guanajuato. Los visitantes han reportado una abrumadora sensación de inquietud al contemplar los restos. Algunos afirman haber visto a las momias moverse ligeramente en sus vitrinas, otros dicen haber escuchado tenues susurros que resonaban por los pasillos. Ya sea por el poder de la sugestión o por algo mucho más extraño, una cosa es segura: estas momias nunca debieron ser perturbadas. Enterrado bajo un campo inglés durante más de 1300 años, el tesoro de Staffordshire nunca estuvo destinado a ser encontrado. En 2009, un hombre con un detector de metales descubrió algo que brillaba en la tierra. Lo que encontró fue la mayor colección de oro anglosajón jamás descubierta. Más de 3.500 piezas de armas finamente elaboradas, accesorios de armadura y misteriosos artefactos dorados. Pero el verdadero misterio es por qué fue enterrado. No había monedas ni objetos completos, solo fragmentos, como si el tesoro hubiera sido roto deliberadamente antes de ser escondido. Fue una ofrenda, una traición, un último intento por proteger algo poderoso. Nadie sabe quién lo enterró ni por qué nunca regresó a buscarlo. Incluso hoy, muchas de las piezas siguen siendo un rompecabezas. Algunos diseños parecen demasiado avanzados para su época. Podrían ser vestigios de conocimiento perdido o algo aún más extraño. Sea cual sea la verdad, una cosa está clara: alguien quiso que permaneciera oculto. Eso es todo. Escribe en los comentarios qué te sorprendió más. Para más información útil, mira otros videos.